vamos entonces ya a empezar. Hoy es la cápsula, como les decía, número 30. Van a ser las medidas exceptuando las enmiendas Mackey-Smith y la ley Torricelli bajo o el acta para la democracia cubana, que es como aparece en el Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos, bajo la administración de George Herbert Walker Bush. O sea, de que va del 20 de enero de 1989 al 20 de enero de 1993. Entonces, dicho esto, empezamos con el componente económico comercial del bloqueo. El aspecto número uno, que es la continuación de las regulaciones, regulations en inglés, reglamentos en español, sobre exportación del Departamento de Comercio. Empezamos en 1992 a través de canales oficiales. El gobierno de Estados Unidos se ha dirigido a un grupo de gobiernos con los cuales Cuba ha estado negociando convenios de intercambio de azúcar, níquel y otros productos para el suministro de petróleo, con el objetivo de impedir que estos se materialicen. 3 países de América Latina fueron blancos de tales acciones intimidatorias por parte del gobierno de los Estados Unidos. Como parte de esto, tenemos que en el transcurso de 1992 los Estados Unidos realizaron gestiones para ayudar a algunas de esas repúblicas a identificar posibles fuentes alternas de azúcar y disuadirlas de llegar a acuerdos de trueque de azúcar por petróleo con Cuba, para que Cuba se quedara sin petróleo. Hay que recordar que el petróleo es uno de los aspectos que más se persigue. Dichos países recibieron la disposición de los Estados Unidos de localizar países interesados en operaciones de trueque de azúcar y mediar entre los posibles suministradores y la comunidad de estados independientes que está en Eurasia. Por otra parte, los Estados Unidos instaron a un grupo de gobiernos de América Latina y el Caribe a participar en operaciones de trueque de azúcar con la comunidad de estados independientes, aun conociendo que esta práctica comercial es totalmente ajena a los intereses de dichos países, que va en contra de los programas de privatización que los propios Estados Unidos están tratando de imponer en la región, y que la comunidad de estados independientes no constituye un mercado viable para estos países por las distancias extremas y su carencia de moneda convertible. El secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, hizo gestiones en Washington en esta dirección personalmente, lo cual muestra la prioridad que otorgó el gobierno estadounidense a esta cuestión. El propio Aronson solicitó a William Mildenford, ex embajador de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, y actual presidente de una firma consultora a cargo de proyectos de inversión y comercio en América Latina, a copiar la información necesaria de posibles suministradores para el gobierno de un importante socio comercial de Cuba en dicha región. O sea, ustedes saben que el petróleo era incluido en aquellas listas positivas como artículos estratégicos y no estratégicos también. Y entonces, pues nada, eso siempre fue una constante, ¿no? Ahora están los Estados Unidos tratando de que no se produzca ese trueque de azúcar o níquel con petróleo, que ellos incluso están dispuestos a asumir el mercado de esos países, o por lo menos buscar un mediador para que Cuba no se vea beneficiada, ¿no? Durante 1992 el gobierno de los Estados Unidos se enfrascó en la búsqueda sistemática de información sobre posibles ventas de petróleo a Cuba y especialmente sobre el origen de las mismas. Con este fin, los Estados Unidos lanzaron una ofensiva a través de sus embajadores en países productores de petróleo en el Caribe, América Latina, África, Asia y el Oriente Medio, para evitar ventas de petróleo a Cuba. Algunos de ellos recibieron por parte de Estados Unidos claras advertencias de que cualquier venta a Cuba podría incidir negativamente en sus relaciones con los Estados Unidos. Y bueno, esto es más o menos, cuando ellos dicen eso, es como si fuera, no puedes acceder a los créditos del Banco de Importación y Exportación de los Estados Unidos, no puedes ser elegible bajo los programas de asistencia
bajo la Ley de Agricultura de 1954, no puede ser elegible para tal y más cual programa de venta de armas, o sea, una serie de programas, no puede ser elegible para programas de ayuda bajo la Ley de Asistencia al Exterior de 1961, o sea, una serie de trabas, ¿no? Que por supuesto los países no pueden acceder a los créditos del banco, o sea, de las organizaciones financieras internacionales, ¿no? Y le dice que podría dificultar el otorgamiento de créditos por parte de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todo esto tiene que ver con la importación y la exportación, o sea, perdón, con la exportación, porque tiene que ver con el petróleo. Cuando ellos dicen exportación, piensan en, o sea, de aquí para, o sea, quiero decir hacia Cuba, ¿no? Que es lo que va a ser exportado o reexportado hacia Cuba. Ya yo he leído en otras ocasiones cuáles son las violaciones del derecho internacional que esto implica. No creo que tenga sentido volver a repetirla. O sea, esto de no exportar, ¿no? En este caso el petróleo, ¿no? Que es vamos a decir, el aspecto más importante. Entonces, tenemos al menos un gobierno latinoamericano y otro europeo recibieron la visita de funcionarios estadounidenses, quienes trasladaron la seria preocupación del gobierno norteamericano frente a cualquier tipo de cooperación con Cuba en los negocios conjuntos en materia de petróleo. Y esto justo después de que colapsa el bloque, ¿no? De la Europa del Este y todo eso. En el caso de países africanos, el mensaje fue más específico, advirtiéndoles que estas restricciones en el Banco Mundial y el FMI podrían afectarles el otorgamiento de fondos para programas relativos a la sequía. ¿Saben en qué condiciones están esos países? Y le dicen, bueno, pues no vas a obtener fondos del fondo, o sea, quiero decir, para la sequía, el otorgamiento de fondos por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sí, estos países africanos no se suman a este bloqueo, digamos, ¿no? Todo esto tiene que ver con el petróleo nuevamente. Se mantiene el impedimento a cualquier compañía en cualquier parte del mundo de vender a Cuba medicamentos, equipos o suministro médico alguno que contengan componentes, piezas o partes de repuesto o tecnologías de origen norteamericano. Sigue la prohibición de que todo producto que contenga un 10% de patente, licencia tecnológica, componente estadounidense no puede ser exportado ni reexportado a Cuba. Eso viene desde el 8 de julio de 1963. Ya como algo reglamentado, porque claro, se estaban prohibiendo las exportaciones de antes, pero ya como algo reglamentado aparece en el Departamento del Tesoro. Ellos tienen una incidencia particularmente importante. O sea, el problema ahora ya están tratando de no exportar medicinas a Cuba, medicamentos, equipos médicos. Una incidencia importante para Cuba en esos momentos, pues se están dando déficit, pues se están creando déficit que comprometen seriamente a los programas de salud. El gobierno de los Estados Unidos ha obstaculizado la venta a Cuba de válvulas respiratorias, conexiones, cajas de presión, nebulizadores, frascos, micronebulizadores, etcétera, todas ellas piezas de repuesto correspondientes al respirador Bird, que constituye el respirador de mayor uso en Cuba en salas de terapia intensiva e intermedia, salas postoperatorias y salas para asmáticos, así como en cuerpos de guardia para brindar atención de emergencia. Vamos para el aspecto número 2 de este componente económico comercial. En 1992, el gobierno de los Estados Unidos ha estado ejerciendo presiones directas sobre el gobierno de la región, o sea, de América Latina, para obstaculizar el establecimiento y desarrollo de relaciones comerciales de estos con Cuba y evitar el ingreso de Cuba a organizaciones regionales de integración y de coordinación en sectores económicos específicos como el turismo.
El gobierno de los Estados Unidos dirigió amenazas a varios de esos gobiernos, advirtiéndoles sobre el costo de sus relaciones comerciales y económicas con Cuba. Esto es extensible a otros gobiernos y entidades radicadas en terceros países. En el caso de uno de los gobiernos con los cuales Cuba ha estado negociando convenios de intercambio de azúcar, níquel y otros productos de petróleo, las presiones no se dirigieron solo contra el intercambio de petróleo, sino incluso contra la concesión de asistencia técnica por parte de ese país a la industria petrolera cubana, ya sea en materia de perforación, exploración de áreas que pudiera ser importantes en la búsqueda del petróleo y todo eso. Otra de las líneas de acción priorizadas por el gobierno de los Estados Unidos en el ejercicio del bloqueo ha sido la de procurar fuentes alternas de suministro de azúcar a Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes y en aras de desplazar las exportaciones de azúcar cubano y de esta forma privar a Cuba de los ingresos que le representa este mercado. Mediados de 1992, la Cancillería de Estados Unidos contaba con una relación de posibles administradores evidentemente proporcionada por los Estados Unidos, entre los que figuraban varios países y entidades empresariales privadas. A partir de 1992, los Estados Unidos presionaron a la empresa azucarera británica Tate and Lyle para que cortara sus vínculos económicos con Cuba después que sus representantes participaron en un evento azucarero celebrado en Cuba en mayo de 1992. Como resultado de las presiones económicas y de las dificultades adicionales del comercio internacional del azúcar, la principal fuente de ingresos del país, Cuba no tiene acceso al mercado preferencial de los Estados Unidos y se ve obligada a colocar toda su producción exportable en el llamado mercado mundial azucarero, que es un mercado residual donde adquiere un precio equivalente a aproximadamente el 50% del precio con que se intercambia el producto en los mercados principales. Aún así, al estar imposibilitada de preciar su azúcar en la bolsa de Nueva York, como consecuencia del bloqueo, Cuba tiene que conceder por debajo del precio ya residual del mercado mundial un descuento a sus clientes que reduce adicionalmente sus ingresos en otros 30 millones de dólares de los Estados Unidos. Claro, Cuba no puede cotizar su azúcar en la bolsa de Nueva York y esto hace que más allá de ir al mercado residual y todo eso, Cuba tenga incluso que preciar su azúcar a un precio mucho más bajo. Estas presiones también se han dirigido contra diversas empresas extranjeras que están negociando con Cuba en función de la exploración de petróleo en la plataforma continental cubana por vías directas e indirectas. Tal es el caso de la compañía francesa Total, a cuyas oficinas en París se dirigieron, la misma que está en Libia acabando, ¿no? A cuyas oficinas en París se dirigieron emisarios del gobierno de los Estados Unidos para alegar que las áreas ofertadas por Cuba para prospección y explotación tenían dueños registrados legalmente desde antes de 1959. Ahora, yo no voy a repetir aquí lo que implica en materia del derecho internacional el derecho que tiene todo país a la nacionalización, invocando la doctrina del acto de Estado. Lo que sí voy a decir es que para esta fecha, siempre, porque bueno, siempre se dice que Cuba no paga, no indemniza. Vamos a hablar de que hay dos mitos aquí que se entrecruzan. Uno es el embargo a Cuba es una respuesta legítima a, inciso A, la supuesta ilegalidad del proceso de nacionalizaciones llevadas a cabo en Cuba con el triunfo revolucionario en 1959, y B, que es la no compensación de las reclamaciones expuestas por ciudadanos o entidades de Estados Unidos como consecuencia de las nacionalizaciones realizadas por el gobierno de Cuba después del 59. Vamos a desbaratar los dos mitos. El inciso A, que dice que es ilegal el proceso de nacionalizaciones, por supuesto que no lo es cuando se ajusta al principio internacional, doctrina del acto de Estado,
que es el que ampara el proceso de nacionalizaciones. Ya habíamos visto varios instrumentos del derecho internacional que son anteriores a esta fecha. Y voy a añadir dos más. Bueno, voy a añadir en el derecho a la nacionalización, el derecho internacional contemporáneo. En 1973, la Asamblea General adoptó la resolución 3171, 28º, en el párrafo 3 de la cual, y voy a citar, afirma que la aplicación del principio de la nacionalización por los estados como expresión de su soberanía para salvaguardar sus recursos naturales implica que cada estado tiene derecho a determinar el monto de la posible indemnización y las modalidades de pago, y que toda controversia que pueda surgir deberá resolverse de conformidad con la legislación nacional de cada uno de los estados que apliquen tales medidas. ¿No? Eso fue una resolución adoptada, como aquella resolución del año 52, creo que del 7º periodo de sesiones de la Asamblea General. Esta es otra resolución en el año 73 que vuelve más o menos a avalar el proceso de nacionalizaciones que todo Estado tiene derecho pues a realizar, ¿no? En 1974 la Asamblea General adoptó la resolución 3201 S-6, titulada Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Fin de la cita. La cual entre sus principios reconoce el siguiente, cito: la plena soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales y todas sus actividades económicas, a fin de salvaguardar esos recursos. Todo estado tiene derecho a ejercer un control efectivo sobre ellos y su explotación con medios ajustados a su propia situación, e incluso el derecho de nacionalización o transferencia de la propiedad a sus nacionales, siendo este derecho una expresión de la plena soberanía permanente del Estado. No se puede someter a ningún Estado a ningún tipo de coerción económica, política o de otra índole para impedir el libre y pleno ejercicio de este derecho inalienable. Voy a seguir. Poco después, en 1974, la Asamblea adoptó la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, resolución 3281, 29ª, el párrafo 2C del artículo 2, epígrafe 2, inciso C, refrenda que, cito: todo Estado tiene derecho de nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinentes. En cualquier caso en que la competencia sea motivo de controversia, esta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales, a menos que todos los estados interesados acuerden libre y mutuamente que se recurra a otros medios pacíficos sobre la base de la igualdad soberana de los estados y de acuerdo con el principio de libre elección de los medios. Principio de igualdad soberana, ya lo habíamos visto tratando estos mismos casos de nacionalizaciones en cápsulas anteriores, ¿no? La opinión y la práctica de las naciones es consistente con estas resoluciones de la Asamblea General. Estados de Asia, África, América Latina y Europa Oriental han llevado a cabo amplias nacionalizaciones de propiedades pertenecientes a extranjeros sin obligación alguna, a la luz del derecho internacional en cuanto al pago de compensaciones. Y Estados Unidos hizo una reforma agraria en Japón una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y MacArthur fue allá, y Douglas MacArthur, y entonces pues se hizo una reforma agraria más profunda que Cuba. Hay que revisar si los modos de compensación no son también o sea, son más graves que Cuba o son más ligeros, ¿no? Porque ellos tuvieron modos de compensación bastante estrictos allí. La Constitución de la República de Cuba, en el derecho nacional cubano, en su artículo 15, inciso B, refrenda que los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de transporte y cuantas empresas, bancos, instalaciones, estoy hablando de la del 76, han sido nacionalizadas y expropiadas, son propiedad estatal socialista de todo el pueblo. B, siempre se dice que Cuba es la que no paga, que es la otra parte. Ya vimos ya que es legal nacionalizar, ¿no? Ahora,
La otra parte, o sea, el otro mito es que Cuba no paga o no pagó. Siempre se dice que Cuba es la que no paga y afecta a los expropiados. Primero dicen los expropiados cubanos porque Fidel les roba sus propiedades, como si estas propiedades fueran a formar parte del patrimonio personal de Fidel Castro, cuando no es así. Los cubanos eran afectados porque estas leyes de expropiación, al ser dictadas para el extranjero por una cuestión de soberanía, tenían que serlo también para el nacional, porque si no, hubiera un carácter discriminatorio en la ley. No lo fue, no fue una ley discriminatoria, ni siquiera para las propiedades de la propia familia de Fidel, que también fueron intervenidas. De ahí la hostilidad de una parte de la familia de Fidel hacia su persona. Después los expropiados, emigrados ya a los Estados Unidos, dicen que no fueron compensados, pero el verdadero responsable de que esa compensación no se realizase fue el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se realiza una compensación? Una compensación se realiza de Estado a Estado, no del Estado expropiante a cada una de esas compañías, sino del Estado expropiante al otro Estado, donde radican los dueños de esas compañías nacionalizadas. Y es ese Estado el que después transfiere los pagos recibidos a cada uno de los demandantes. Así está convenido en convenios internacionales llamados acuerdos globales de compensación o acuerdos de suma total, lump sum agreements, práctica internacional desde la posguerra y bien consolidada para el momento. Por tanto, la práctica internacional no es compensar al propietario en sí, sino que los gobiernos del país de origen, de la entidad y del país que nacionaliza, a través de negociaciones diplomáticas, llegan a acuerdos que se llaman de suma total, mediante los cuales se establece en suma alzada o global el monto de la compensación, que es pagada en varios años y distribuida a los interesados por el gobierno que los representa. Una suma total al país de los propietarios, y el país es el que se encarga de compensar a sus nacionales. El tiempo de pago de la compensación varía y el medio de pago incluye especies y dinero y compensaciones por deudas recíprocas conforme se acuerde entre las partes, y sobre la base de eso se llegó a acuerdos con Alemania y otros países y se compensó a todos esos países. Características de las nacionalizaciones cubanas. Cuba, respetuosa del derecho internacional y consecuente en el cumplimiento de sus obligaciones de compensación, ha firmado, entre otros, los siguientes acuerdos o convenios internacionales llamados acuerdos globales de compensación o acuerdos de suma total, lump sum agreements, práctica internacional, como ya dije, bien consolidado, para el momento. Acuerdo entre el gobierno revolucionario de la República de Cuba y el gobierno de la Confederación Suiza concerniente a la indemnización de los bienes, derechos e intereses suizos afectados por las leyes dictadas por el gobierno revolucionario de la República de Cuba a partir del 1 de enero de 1959, firmado el 2 de marzo del 62 entre los dos países. Convenio entre el gobierno revolucionario de la República de Cuba y el gobierno de la República Francesa, por igual concepto que el anterior, firmado el 16 de marzo de 1967. Canje de notas de fecha 18 de octubre de 1978 entre el gobierno de la República de Cuba y el del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre compensación a nacionales británicos como resultado de la aplicación de las nacionalizaciones, expropiaciones y demás leyes similares y medidas dictadas por el gobierno revolucionario de la República de Cuba desde el 1 de enero de 1959. Acuerdos alcanzados con México e Italia en 1978. Convenio entre el gobierno de la República de Cuba y el gobierno del Canadá relativo a la liquidación de reclamaciones canadienses, firmado el 7 de noviembre de 1980. Convenio entre la República de Cuba y el Reino de España sobre indemnización por los bienes españoles afectados por las leyes, disposiciones y medidas dictadas por el gobierno de la República de Cuba a partir del 1 de enero de 1959, firmado el 26 de enero de 1988. Los 4 primeros tratados, saltándose los acuerdos alcanzados con México e Italia en el 78, han sido totalmente ejecutados y pagados por el gobierno de Cuba a los respectivos gobiernos.
según el monto acordado por concepto de liquidación. El convenio que rige con España está en proceso de ejecución y para el mismo fue estipulada una fecha de duración, 20 años. Los pagos por concepto de indemnización de propiedades extranjeras nacionalizadas en Cuba ascendieron al monto de 60 millones de dólares, según los acuerdos formalizados con Francia, Suiza, Italia y España, además de otros países con los que se satisficieron reclamaciones similares de parte de ciudadanos aislados. Entonces fue Estados Unidos el que se negó al cobro de la indemnización, porque Estados Unidos lo que estaba interesado era, en parte, en recuperar todas las propiedades que tenían en Cuba. La negativa de los Estados Unidos a buscar con Cuba una solución negociada al problema de las compensaciones contrasta con la práctica internacional de ese país en otros casos de este tipo. Los Estados Unidos han alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial 10 acuerdos de suma total, Lump Sum Agreement, como solución a reclamaciones surgidas por la amplia nacionalización de las propiedades estadounidenses en esos países. Por ejemplo, Lynch and Weston International Claims, their settlement by Lump Sum Agreements, 1975. Los Estados Unidos, mediante estos arreglos, han aceptado como promedio algo menos que el 50% del valor declarado de la propiedad nacionalizada y sin ninguna provisión respecto a interés. El lapso de tiempo estipulado para la compensación en esos acuerdos promedia los 20 años. En Cuba existe un marco legal en continuo perfeccionamiento que protege y garantiza las inversiones extranjeras. Las garantías parten de una base sólida. El artículo 23 de la Constitución de la República establece que, cito, el Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley. Además, existe, estoy hablando de la Constitución del 76, el decreto ley 50 de 1982, que ha regulado hasta el momento todas las asociaciones económicas e inversiones extranjeras en Cuba y que brinda un marco legal amplio y flexible a las mismas. A esto se adicionan acuerdos para la protección de inversiones firmados con varios países que actualmente tienen entidades mixtas con Cuba. Bien. Entonces, pues, ahí tenemos cómo ellos han compensado a varios países. O sea, cómo el gobierno cubano ha compensado, ha indemnizado, y ya vimos que a Estados Unidos no le interesaba. Bueno, primero porque querían derrocar al gobierno. ¿Qué sentido tiene negociar con un gobierno que va a ser derrocado en unos cuantos meses, ¿no? Y segundo, porque ¿cómo iban a reconocer a Cuba como interlocutor legítimo? Al sentarse en una mesa de negociaciones ya están reconociendo a la otra parte. Eso no. Entonces, y no voy a referirme a otros instrumentos del derecho internacional que ya fueron abordados, como ya dije, en cápsulas anteriores, ¿no? Resoluciones, etcétera. Porque sería demasiado contenido. Seguimos entonces con este mismo fin, o sea, volvemos al problema de la compañía francesa Total, ¿no? A la que Cuba le había, le había dicho que pudiera explotar, o sea, hacer estudios para explotar y para la prospección de petróleo. Y entonces, pues nada, los americanos, el imperio la amenazó. Con este mismo fin, los Estados Unidos utilizaron la vía de firmas consultoras y entidades científicas, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, para lanzar supuestos estudios cuyo objetivo era desinformar sobre las reales perspectivas petroleras cubanas. La firma petrolera Petroconcord de la Universidad de Houston, Texas, es una de las instituciones que se utilizaron para diseminar esta desinformación. También los Estados Unidos introdujeron a través de los medios de prensa internacionales rumores sobre la posible retirada de Cuba de algunas de estas empresas como la Total, con el ánimo de crear dudas e incertidumbres en cuanto a las posibilidades reales de existencia de petróleo en Cuba. Las presiones del embajador norteamericano en persona, John D. Negroponte, sobre el grupo de Monterrey para impedir en este caso
la creación de una empresa mixta en Cuba con Cuba en la industria textil. Hay que recordar en esto de las empresas mixtas que ya desde el año 86, en el segundo mandato de la administración Reagan, se había emitido la lista de nacionales especialmente designados, bueno, varias listas, porque eran varias, y eso afectaba mucho la creación de empresas mixtas entre Cuba y otro país, porque enseguida lo que hacían era que la incluían en la lista y la aislaban del mundo. Ya ustedes saben cómo funciona la lista de nacionales especialmente designados. Ya yo lo expliqué. Le aplican el bloqueo que le aplican a Cuba, ¿no? Extiende el concepto de nacional cubano, por eso nacional especialmente designado, porque aunque Cuba tenga una persona en la junta directiva de esa compañía que está localizada en Corea del Sur, o aunque tenga un 20% de acciones en esa compañía, ellos consideran que esa compañía es cubana, o sea, es nacionalmente designada cubana, ¿no? Y le aplican por las mismas leyes del bloqueo, ¿no? A todas las compañías, quiero decir, a toda la persona jurídica o natural que bajo la jurisdicción de los Estados Unidos haga comercio con esa compañía. Quiero decir, ¿no? Le aplican las leyes de bloqueo a esa otra parte, a esa contraparte, ¿no? Sea una subsidiaria de Estados Unidos radicada en un tercer país, sea una casa matriz estadounidense, lo que sea. Esta última información de John D. Negroponte, o sea, de lo que hace este hombre que hace presiones, salió en el diario mexicano El Financiero. Ahora vamos al componente económico financiero del bloqueo. Terminamos con el componente económico comercial. Hasta 1992, la congelación ilegítima de los activos cubanos en los Estados Unidos por concepto de las telecomunicaciones es superior a 102 millones de dólares. Nosotros habíamos abordado, creo que en la cápsula 21, no sé si recuerdan, que Cuba tenía congeladas como 127 millones de dólares en el cuando aquello no sé, cuando aquello se llamaba Chase Manhattan Bank, no JP Morgan Chase como hoy, ¿no? Entonces, pues ahora, solo por concepto de telecomunicaciones, la congelación, bueno, el congelamiento de fondos es superior a 102 millones de dólares en los Estados Unidos y cada año por concepto del principal más el interés correspondiente se incrementa en más de 7 millones de dólares en los Estados Unidos, ¿no? Faltaría saludos, libertad de pensamiento. Y saludos también para Juan Márquez, es bueno que esté aquí. Seguimos entonces. Faltaría agregar las enormes pérdidas que sufre el país por el hecho de no poder realizar sus transacciones económicas en dólares de los Estados Unidos. Las regulaciones del bloqueo prohíben a los bancos de terceros países mantener cuentas denominadas en dólares estadounidenses para Cuba o para nacionales cubanos. Prohíben además igualmente el uso de esta moneda o cuentas denominadas en dólares de los Estados Unidos para transacciones entre nacionales de terceros países y nacionales cubanos. Como es de suponer, con el peso de esta moneda en la economía internacional, las pérdidas por concepto de transferencia monetaria y tasas de cambio son sustanciales. Eso lo habíamos visto ya, el doble forex, o sea, lo que se produce, el problema con las tasas de cambio y todo eso, cuando Cuba no puede, tiene que hacer los contratos en dólares, pero no puede usar el dólar como moneda de pago en las transacciones internacionales. Ya eso lo habíamos visto y eso viene andando desde el 8 de julio de 1963. Un importante integrante de la Comunidad Económica Europea ha estado recibiendo fuertes presiones por parte de los Estados Unidos para que retire sus créditos a Cuba y ha sufrido incluso la amenaza de que se adoptarían medidas de represalia contra sus intereses en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Recuerden que esta es la antesala de la Organización Mundial del Comercio. Los funcionarios norteamericanos han reconocido abiertamente que la política de su país consiste en presionar sobre otros países e impedir que Cuba continúe teniendo éxito en los intentos por ampliar su base comercial. Y para ello han utilizado la táctica de crear falsos temores de que cualquier operación comercial en Cuba conlleva un alto riesgo. Y aquí comienza lo que se conoce como riesgo país, que voy a explicar qué significa eso.
riesgo país, cuando ellos hablan de riesgo, ¿no? Eso es un estigma financiero. Ya, ¿no? Cuando ellos hablan de riesgo país, yo creo que ya yo expliqué eso en la cápsula, en cápsulas anteriores. O sea, el estigma financiero, eso es un estigma financiero. Hay que entender que las grandes calificadoras de riesgo son, vamos a decir, están sujetadas al imperio. Por tanto, ellos le hacen o sea, dan calificaciones de riesgo y todo eso, y además que realmente impiden que Cuba pague, o sea, sus adeudos y todo, ¿no? Y entonces nos encontramos nuevamente con el problema de riesgo país. Eso en el componente económico financiero, ¿no? Seguimos. Durante todo el año 1992, una constante de la política de hostigamiento de los Estados Unidos contra Cuba fue la neutralización de nuevos acuerdos que implicaran el otorgamiento de créditos especiales a Cuba. Si hay algún crédito, es crédito a corto plazo. Créditos especiales a Cuba para facilitar sus compras de medicamentos o la venta por parte de Cuba de productos farmacéuticos y biotecnológicos. En este caso, ellos neutralizan todo lo que es toda política de otorgamiento de créditos especiales a Cuba. Esta acción se hizo sentir con mayor fuerza en países de América Latina. El gobierno de los Estados Unidos presionó a varios gobiernos latinoamericanos con el objetivo de obstaculizar las ventas de productos médicos por parte de Cuba a estos países. Trató también de impedir la compra por parte de Cuba de medicamentos deficitarios en el país como plasma, hormona para la glándula tiroides, penicilina, antibióticos, alcaloides y cortisona. Ahora vamos al componente psicológico del bloqueo. La desaparición del campo socialista y la creación de un rápido desplome de la revolución, desplome de la creencia en eso, confirió nuevos matices a las valoraciones sobre la economía cubana a partir de inicios de la década de los años 90. El acento se trasladó entonces más que al análisis de la economía real a lo que se requeriría para acelerar su transición a una economía de mercado tras el hipotéticamente inminente desplome de la revolución, cobrando fuerzas a partir de entonces el tema de la transición del socialismo al capitalismo en Cuba, para lo que se crearon programas y proyectos en varias universidades con tal fin. El más conocido de estos esfuerzos es el de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, Association for the Study of the Cuban Economy, ASCE, creada en 1990 y que a través de la publicación conjuntamente con la Universidad Internacional de la Florida de Cuba in Transition, divulga los artículos y ponencias de sus reuniones anuales. Otro esfuerzo fue el ofrecido por Lisandro Pérez, titulado Transition in Cuba, CRI FIU 1993. Según Jorge Hernández, un experto en esto, quiero decir, Jorge Hernández sí defiende la revolución cubana, quiero dejar eso claro. Creo que es profesor en Harvard o algo así, o en una universidad de Nuevo México, no me acuerdo ahora. Sé que es un intelectual brillante, creo que en Harvard, pero no estoy seguro. La discusión sobre la transición hacia la nueva sociedad o la llamada Cuba postcastrista se encuentra en el centro de los esfuerzos que se vienen gestando desde comienzos del 90 en el terreno de las ciencias sociales. De esta manera, la perspectiva orientada al diagnóstico y caracterización objetiva de los procesos bajo análisis tiende a sustituirse en los estudios aludidos por otra basada más bien en el pronóstico con una connotación prescriptiva que pretende fijar las pautas a seguir en el reordenamiento futuro de la sociedad cubana. Jorge Hernández Martínez. El acento en la inevitabilidad del retroceso del capitalismo en Cuba en los estudios realizados desde inicio de los 90 no ha hecho más que santificar una política gubernamental reflejada desde la ley Torricelli. Ahora vamos al componente militar. Continuación de las acciones terroristas de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y aquí se explicó cómo la fundación, las conversaciones con Richard Allen, que era el entonces asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, con todos estos vendepatrias, ¿no? De la fundación. La fundación fue una creación del gobierno de los Estados Unidos, parte del documento de Santa Fe y todo eso. Y nada,
Esto está en, vamos a ver, en 1992, es para 1992 que según José Luis Méndez, cito, se oficializa el contenido y estrategia terrorista de la Fundación Nacional Cubano-Americana con la creación de una estructura y la asignación de un presupuesto millonario para ejecutar acciones, con la creación de la llamada Comisión de Seguridad y la selección de sus miembros entre los residentes cubanos en Estados Unidos con experiencia en crímenes de este tipo. Se inicia un programa orientado a dos fines concretos: la eliminación física del presidente cubano y la realización de acciones para afectar a las fuentes de divisas para Cuba, en particular la industria turística. Esto está en el libro Salvar al Mundo del Terrorismo de José Luis Méndez Méndez, editora política La Habana, 2003, página 130. Ahora vamos a ver la sección donde se incluye, o sea, no se puede decir que es el componente económico, comercial o financiero o subversivo, porque todos están unidos. Elemento número 1, la continuación de la ampliación de nacionales especialmente designados. El 24 de enero de 1989, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, o sea, OFAC, emitió una lista adicional de 18 firmas navieras identificadas como nacionales especialmente designados de Cuba, con quienes les está prohibido a nacionales de Estados Unidos, al nacional estadounidense comercial, ¿no? Registro Federal, enero 24 de 1989, se publicó el Registro Federal y entró en vigor. En los meses siguientes, a enero de 1989, otras 4 listas de empresas, para un total de más de 230 entidades listadas y 7 listas consecutivas, para que vean, ¿no?, cómo ha crecido para esta fecha esas listas de nacionales especialmente designados, las cuales Michael mostró, o sea, Michael mostró alguna, o sea, mostró en el Departamento del Tesoro la sección de esta, o sea, estas listas, ¿no? Registro el 10 de, decía, el 10 de abril de 1989, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una lista adicional de 16 personas jurídicas. La persona jurídica está la persona natural, que es la persona de carne y hueso, y jurídica, que es una ficción jurídica, o sea, son las corporaciones, las asociaciones, empresas y todo esto, identificadas como nacionales especialmente designados de Cuba, con quienes les está prohibido a nacionales de Estados Unidos comercial. Registro Federal, abril 10 de 1989. Vamos con el segundo elemento, que es la implementación de la sección 1911 de la Ley de Comercio y Competitividad de 1988. Ley pública número 100-418. Ya la vimos en la cápsula 29. Pues ahora vamos a ver cómo se implementa esta enmienda, que es la enmienda Pepper, la enmienda del congresista Claude Pepper, adjunta, que es lo que se conoce como la sección 1911 a la Ley de Comercio y Competitividad. Hay que recordar que las medidas, creo que eran segunda, tercera y cuarta, tenían que ver con el espionaje económico contra Cuba, ¿no? Porque se habla mucho de que el gobierno cubano, de que si no planifica con un bloqueo enfrente, ¿qué pasa si ya no tiene claro con quién comerciar y con quién no? El problema es que el bloqueo es proteico, aludiendo al dios de la mitología griega Proteo. Quiere decir, está cambiando constantemente como parte de todo un espionaje económico que está en ley, y por eso hablaba de la segunda, tercera y cuarta recomendación de la enmienda esta a la Ley de Comercio y Competitividad. Ahora vamos a ver cómo se implementa esto. En octubre de 1989, el Comité de Conferencia del Congreso, donde se están discutiendo los fondos para el Departamento del Tesoro, aprobó, violando los procedimientos establecidos, que se incrementase a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFA, del Departamento del Tesoro, en 40 nuevos empleados. O sea, aumentaron la nómina de empleados para reforzar el bloqueo a Cuba, y una asignación extra de $2 millones en aras de incrementar la persecución contra Cuba a escala planetaria. Bueno, dice Noam Chomsky que hoy por hoy existen más empleados en OFA persiguiendo las relaciones económico-comerciales y económico-financieras con Cuba, que persiguiendo a los terroristas de Al Qaeda o a cualquier otra cosa. O sea, es increíble la cantidad de funcionarios que hay allí específicamente persiguiendo toda relación que se haga con Cuba. O sea, ellos estudian bien cuál es la red internacional de comercio que tiene Cuba y persiguen y amenazan a la contraparte cubana. O sea, el espionaje
sobre el desenvolvimiento económico cubano y las medidas para dañarlo rápidamente se fortaleció no por casualidad, sino por cálculo político y subversivo en conjunción con las afectaciones derivadas de la desintegración del campo socialista y posteriormente de la URSS. Vamos para el elemento número 3 de esta sección, donde todos los componentes están imbricados. 24 de julio de 1991, el Senado de los Estados Unidos, en el marco de las discusiones del proyecto de ley de ayuda externa, o sea, una ley de ayuda de asistencia al exterior, que nosotros hemos visto varias leyes de asistencia al exterior, ¿no? Empezando por la del 61, después bajo Johnson, bajo Kennedy vimos también, bajo Johnson igual. Bueno, en este caso aprobó varias enmiendas tendientes a imponer una serie de condiciones a la Unión Soviética para que pueda ser receptora de la ayuda exterior estadounidense, ¿no? Eso es lo que una ley de asistencia exterior le dice. Cuando ellos hablan de ayuda, están hablando de muchas cosas, de todo el acceso a los créditos del que yo le he hablado y todo eso. Es relaciones, ¿no? Entre estas condiciones se incluye el cese de la asistencia militar y económica a Cuba. O sea, le dice, está chantajeando a la Unión Soviética de que deje de suministrarle asistencia a Cuba militar, económica, y la Unión Soviética sí se suma al bloqueo contra Cuba, ya en sus últimos tiempos, ¿no? Despacho de UPI, julio 24 de 1991. Elemento número 4, 18 de abril de 1992, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, en una declaración pública instruye al Departamento del Tesoro para restringir aún más la transportación marítima, tanto de pasajeros como de mercancías hacia o desde Cuba, mediante regulaciones que prohibían la entrada a puertos estadounidenses de barcos de terceros países que participen en el comercio con Cuba. Esto tiene que ver con comunicación marítima, ya he abordado las violaciones que esto implica en materia de derecho internacional. Adicionalmente, instruye al Departamento del Tesoro a comenzar el proceso de otorgar licencias para permitir el envío de paquetes humanitarios a través de los vuelos charters desde Miami a La Habana. Vamos con el punto número 5. 25 de mayo de 1990, que es la Ley de Asignaciones Suplementarias de Emergencia, Dire Emergency Supplemental Appropriations Act of 1990, Ley Pública 101-302, en otra nomenclatura 104, Estatuto 213-244. Esto viene siendo más o menos una ley de asistencia al exterior. Le ponen así, pero es básicamente una ley de asistencia al exterior. Establece la asignación de fondos para operaciones exteriores, por eso decía, asistencia económica y a las exportaciones bilateral y multilateral, e incluye la prohibición de asignar fondos a cualquier país que esté suministrando asistencia económica o militar a Cuba. O sea, no le va a dar crédito, no le va a dar acceso al Banco de Importación y Exportación de los Estados Unidos, a ningún crédito allí. Todo eso funciona como una ley de asistencia al exterior. Vamos para el nuevo componente, que es los viajes. Las nuevas regulaciones permiten a los viajeros en sus viajes a Cuba llevar $500 trimestralmente para ayudar a un familiar cercano y transferir $500 estadounidenses por una sola vez a un familiar cercano para la emigración. Adicionalmente, se requiere que cada viajero declare cuánto dinero lleva consigo en su viaje a Cuba. Si la cantidad es superior a $1,000 estadounidenses, debe explicar con qué propósito va a ser utilizada. Registro Federal, volumen 54, número 164, agosto 25, 1989, TSP FRF, Circular General número 2, Departamento del Tesoro, octubre 13, 1989, TSP FRF, Circular General número 3, Departamento del Tesoro, octubre 18, 1989, y Cuba Info, volumen 1, número 8, noviembre 9 de 1989. 20 de noviembre de 1989, vuelven a tomar medidas de naturaleza restrictiva con relación a los gastos de los estadounidenses en Cuba, $100 diarios como máximo, y con relación incluso al control de los vuelos hacia Cuba, que en aquel momento estaban autorizados. 27 de septiembre de 1991, el Departamento del Tesoro anunció la reducción a $500 estadounidenses de los gastos de los cubanos norteamericanos para invitar a sus familiares residentes en la isla. La medicina incluye también la reducción a $300 estadounidenses de la cantidad de dinero que los exiliados cubanos puedan enviar a sus familiares en la isla cada 3 meses. Despacho DF, octubre 2 de 1991. Salió publicado ahí. Noviembre de 1992, la OFAC, Oficina de Control de Bienes Extranjeros,
introdujo enmiendas en sus reglamentos, me gusta decir, para redefinir y restringir la excepción hecha a las prohibiciones de viaje referidas a la investigación profesional. Prohibió los viajes para las investigaciones de mercado privadas a las compañías y consultores de los Estados Unidos y prohibió a los nacionales de terceros países introducir en los Estados Unidos tabaco y ron procedentes de Cuba, aun cuando estos fueran para consumo personal. También la OFA modificó sus regulaciones para permitir la compra de sellos cubanos por los coleccionistas en cantidades no comerciales. Y vamos ya por último con el componente comunicacional. En 1990 comienzan las transmisiones subversivas de TV Martí, nada que ver con Martí, a Cuba, para lo cual se va a disponer de 18 millones de dólares. Radio Martí incluido, se va a adquirir un avión, o sea, dentro de esos 18 millones, ¿no?, de dólares. Se va a adquirir un avión militar C-130, comando solo, que supuestamente volaría cercano al espacio aéreo cubano para tratar de llegar con las ondas de televisión Martí a Cuba, junto a otras 24 frecuencias. Ya nosotros vimos cómo eso viola la lo planteado por la Unidad de Internacional de Telecomunicaciones, una de las organizaciones, posiblemente la organización más antigua de las Naciones Unidas. 24 de noviembre de 1992, State Department, o sea, el vocero del Departamento de Estado, Joe Snyder, en Los Angeles Times, dice que el gobierno cubano, en violación del derecho internacional, expropió billones de dólares y todo el cuento ese que ya les expliqué, que no es así, como dicen ellos, de propiedad privada que pertenecía a individuos estadounidenses y no ha querido hacer una restitución o una compensación razonable, ¿no? El embargo, dice él, y apunta que no es un bloqueo, es por tanto una respuesta legítima, dice él, a la ilegalidad, o sea, la conducta ilegal del gobierno cubano, bueno, en relación a las nacionalizaciones. Eso lo desmonté. Y bueno, ya yo creo que hasta aquí llega esta cápsula. Michael. Un momento que estaba Okay. muteado, compañero. Perfecto. Para invitar a los compañeros a que suban. Ahí está Didier, lo vi en la... Ya, yo llegué tarde a la manifestación, pero te llamé, Michael, que se hizo en el Bayside en protesta al secuestro de Alex Saab. Ahí estaba Didier y no sé si me vio porque yo llegué al final. Me dio tiempo a aguantar una que otra pancarta ahí, los banners que tienen ellos, que tenían ahí. Pero no me dio, o sea, no fui entrevistado porque ya para esa hora ya se había ido ya el reportero, el que sea, el que siempre va ahí. No sé si fue Marcelo, no sé. Exactamente, liberen a Alex abajo el imperialismo. Ese hombre fue hasta torturado. La primera vez que lo secuestraron fue torturado. Es increíble esto. Es increíble. Yo oí las declaraciones de la esposa de la joven esta italiana en el programa de Telesur. Ahora Tatiana está de vacaciones. Creo que hoy ya anunciaron que Tatiana estaba de vacaciones, pero Tatiana, la periodista de Telesur, Tatiana, creo que es colombiana, no sé. Ella entrevistó en el programa Es Noticia, que creo que por la noche, creo que no sé si a las 8 o 9 de la noche, entrevistó a la esposa, creo que es la esposa de Alex
a esta muchacha, a esta joven italiana. Ellos sabían que era ilegal lo que